Hermanos Schocklender. En la tarde del domingo 31 de mayo de 1981, unos policías observaban cómo salía sangre del baúl de un auto ubicado en el barrio Belgrano, Buenos Aires. Los vecinos también estaban ahí, mirando la escena con curiosidad. Una vez abierto el baúl, se encontraron con dos cadáveres, el de un hombre y una mujer. Los cuerpos vestían pijamas y estaban envueltos en una sábana blanca. Según la autopsia, el hombre tenía destrozados casi todos los huesos del cráneo. La mujer también tenía golpes en la zona de la cabeza y además había sido estrangulada. Casi enseguida se supo que las víctimas eran el conocido ingeniero industrial Mauricio Schocklender y su esposa, Cristina Silva Romano. Los hijos de la pareja, Sergio y Pablo, estaban desaparecidos. 15 días antes del doble homicidio, se produjo un hecho que muchos aseguran fue el inicio de esta historia criminal. Un incendio, supuestamente provocado por Pablo, quien habría entrado a la habitación matrimonial, rociaría con nafta al piso y la prendería a fuego con un cigarrillo. La pareja salió ilesa, pero el dormitorio se quemó por completo. Con esta información, la policía se puso en la tarea de dar con los hermanos desaparecidos. Para ello, movilizaron agentes prácticamente por toda la provincia de Buenos Aires y luego por todo el país. Por otro lado, en ese escape, los hermanos Schocklender tenían intención de llegar hasta Brasil, pero al cerrarse el cerco policial sobre ellos, se ven impedidos de hacerlo en avión desde Buenos Aires, entonces emprenden un viaje en remis hacia Mar del Plata. En un punto, los hermanos se separan. A Sergio, la policía lo encontró siendo dedo a la altura del kilómetro 372 de la Ruta Nacional número 2. Pablo, en cambio, fue detenido cerca de la localidad de Rancillos, Tucumán. Los hermanos mataron a sus padres el 30 de mayo a la madrugada. Supuestamente decían que su madre, Cristina Silva Romano, engañaba a su padre con otros hombres y que era alcohólica. Al padre lo acusaban de no tener mucho carácter. Sergio y Pablo planificaron el crimen y lo llevaron a cabo con una brutalidad fría que parece rozar lo demencial. Luego de matar a golpes a sus padres, los hermanos los dejarían en el baúl de ese auto que después sería el puntapié de la investigación. Ambos hermanos recibieron cadenas perpetuas por sus crímenes. Hermanos da Bouza. La noche 25 de marzo de 1998, Ramón da Bouza, de 44 años, cenaba con sus dos hijos, Emanuel, de 24 años, y Santiago, de 23, en un departamento en el barrio porteño de San Telmo. Según los rumores, padre e hijos tenían una relación tensa, donde las agresiones a veces terminaban en choques físicos. Ramón de Bouza era un personaje conocido en el ambiente político porteño. Había militado en la Juventud Universitaria Peronista, era un brazo político Montoneros en la década del 70. Después de cenar y un poco borracho, Santiago bajó del departamento para ir al kiosco a comprar cigarrillos. Cuando volvió, fue directo a una habitación donde estaba su padre. Sacó el arma y disparó 2 veces. Los impactos dieron en la espalda de Ramón de Bouza. Hubo un tercer disparo y algunos golpes con un tarro de leche. Después del crimen, Santiago envolvió la pistola en una servilleta de papel y la llevó al baño. Siguiendo con el plan, los hermanos simularon un robo. Rompieron algunos vidrios, revolvieron la casa, colocaron cabellos entre los dedos del cadáver del padre y colgaron una soga desde la terraza. Querían hacer creer a los investigadores que unos maleantes habían ingresado al departamento, siguiendo a Santiago, que había bajado a comprar los cigarrillos y que luego habían escapado por la terraza usando aquella soga. Cuando llegó la policía, los hermanos gritaban desesperados. Fueron interrogados y luego puestos en libertad. Todo parecía haber salido según lo planeado, pero la cosa iba a cambiar enseguida. Los peritos se dieron cuenta que era imposible que los asaltantes pudiesen escapar por aquella soga. Además, encontraron una factura del arma que había usado Santiago para asesinar a su padre, y para rematar, dieron con un cuaderno donde los hermanos dejaron por escrito cómo llevarían a cabo el crimen. El juez de la causa ordenó la captura de los hermanos da Bouza. Los hermanos da Bouza fueron juzgados en el año 2000. En diciembre de ese año, el Tribunal Oral Criminal 20 los condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. Jonathan Monzón. El sangriento parricidio de Fontana, Chaco, tuvo lugar en el mes de septiembre del año 2009. Jonathan Monzón estaba cubierto de sangre, se había peleado con su hermano, tenía profundas heridas en los brazos y en la cara. Según los testimonios de su hermano, Nahuel Monzón, Jonathan estaba como fuera de sí. Pero en la casa de sus padres había 2 cadáveres. Las víctimas eran Cecilia Lucía Coduti y Alberto Ramón Monzón.
Estaban separados, pero tenían una buena relación, tanto así que vivían en casas distintas, pero a veces, como fue el día del crimen, estaban juntos. Cada uno de ellos vivía con un hijo, Celia Lucía con Nahuel y Alberto Ramón con Jonathan. El día de los asesinatos, Nahuel llegaría a la casa y se encontraría con su hermano afuera. Lo notó raro, por eso decidió entrar y buscar a sus padres. Se encontró primero con su padre en una habitación. Estaba tirado en el piso, ya muerto. Después buscó a la madre, la encontró en la cocina. También estaba en el suelo, en un charco de sangre. Jonathan siguió a su hermano hasta el interior de la casa y lo atacó. Le pegó varias trompadas y hasta lo mordió. Mientras tanto, Nahuel gritaba pidiendo auxilio. Vecinos vinieron a socorrerlo y detuvieron la pelea. Nahuel explicaría después a los investigadores que él no creía capaz a su hermano de hacer semejante cosa y que la relación en familia era normal. Por otra parte, algunos vecinos recordaron que Jonathan había tenido problemas de conducta y que había sido detenido en varias situaciones. La investigación arrojó un poco de luz sobre la personalidad conflictiva de Jonathan, que indicaba, por ejemplo, que en una oportunidad había atacado a una chica que pasaba en moto cerca de un aserradero, ubicado a pocos metros de la casa donde ocurrió el crimen. En ese momento, explicaron, se hizo la denuncia y el muchacho fue demorado por la policía, pero nada más pasó. Los motivos reales por los cuales Jonathan mató a sus padres es un absoluto misterio. Hermanos Acosta y Klein. Los primeros días de septiembre de 2015, en Pilar, Buenos Aires, de la casa de los Klein salía humo. Solían quemar a la hora de la noche y las fogatas traían consigo un molesto olor a quemado que recorría el barrio. A Ricardo Klein y a la chaqueña Miriam Kowalczuk parecía habérselos tragado a la tierra. El que siempre atendía la puerta cuando algún conocido preguntaba por ellos era Leandro Yamil Acosta, hijo de Miriam Kowalczuk. Este respondía con evasivas y no permitía entrar a nadie. Ante las presiones, Leandro terminaría diciendo que el matrimonio se había ido a Uruguay para jugar al casino. Pero hubo una investigación policial. La policía logró entrar a la casa y en un balde de pintura encontraron una pelvis, un pedazo de columna vertebral y cabellos rubios que corresponderían a Miriam Kowalczuk. Gracias a las pesquisas, dieron también con 2 hachas y un machete, $8.000 y una escopeta. Los detenidos fueron los 2 hermanastros, Leandro Acosta, hijo de Miriam, de 25 años, y Karen Klein, hija de Ricardo, de 22 años. Además, estos 2 eran pareja. Peritajes posteriores confirmarían que los restos en el balde corresponderían a Miriam. Lo que quedó de Ricardo, el padre, pareció en un descampado de la zona. Además, otras partes de los cadáveres habrían sido arrojados de los perros de la casa. Karen dijo que Leandro había sido el encargado de asesinar a sus padres, que ella solamente fue testigo de todo eso y que ella no había dicho nada porque estaba amenazada por él. Se supo entonces que la fecha del crimen fue el 2 de septiembre a las 8:30 de la mañana del año 2015. Se confirmó que Acosta mató a tiros a Ricardo y que luego se encargó de descuartizarlos a los 2 y de quemar los cadáveres en aquellas fogatas nocturnas. A pesar de los testimonios de Karen, la justicia entendió que había motivos para acusarla de ser coautora del parricidio. Un peritaje psicológico, Leandro, arrojaría que el paciente sufría de un trastorno psicótico compatible con enfermedad esquizoafectiva y un cuadro compatible también con epilepsia, y síntomas de alteración morbosa al momento del doble crimen, odio y ansiedad, en particular hacia su madre. En el año 2004, el matrimonio tuvo una pareja de mellizos que, de acuerdo a lo recogido por los investigadores, fue un factor determinante en el desenlace fatal de la historia. También hay que resaltar que Leandro Acosta tenía choques constantes con su padrastro. Supuestamente, este no soportaba que Leandro no trabajase. A pesar de los estudios psiquiátricos, hubo argumentos que decían que Leandro era imputable. Se empezó a hablar de que dentro del seno familiar, en aquella casa, tuvo lugar agresiones a los hijos, que incluso Leandro había presentado denuncias contra su padre por agresiones. Se empezó a hablar que dentro del seno familiar en aquella casa hubo agresiones a los hijos, que incluso Leandro había presentado denuncia por estas situaciones. Finalmente, la justicia condenaría a Leandro Acosta y Karen Klein por el asesinato de sus padres. Serían condenados a reclusión perpetua. Fernando Iribarren. Este asesino, que puede muy bien compararse al famoso femicida Ricardo Barreda,
Fue un asesino múltiple y también un parricida. En la prensa se lo conoció como el carnicero de Giles. Fernando había matado a su tía abuela, por lo menos así fue como comenzó todo. Corría el año 1995 cuando la policía encontró el cadáver de la mujer en la casa que compartía con el asesino. Iribarren diría que la había matado porque su abuela estaba muy enferma y que no podía verla así. Primero la estranguló y al ver que no moría le dio 2 hachazos en la cabeza. Iribarren la enterró en el fondo de aquella casa, al lado de un árbol que le gustaba mucho a su tía. Se da entonces inicio a una investigación sobre Iribarren y surge la obligatoria pregunta: ¿dónde estaban sus padres? ¿Quiénes eran? ¿Cómo había terminado en la casa de su tía abuela? Entonces se conoció este otro caso. Ahora ya nos ubicamos en el año 1986, zona rural de San Andrés de Giles, Buenos Aires. En una noche lluviosa, Fernando había peleado con su padre. A las 3 de la madrugada fue directo a buscar una carabina calibre 32 que utilizaba para cazar vizcachas. Primero fue a la habitación donde descansaban Luis Juan Iribarren, su padre de 49 años, Marta Langebein, su madre de 42 años y su hermana María Cecilia de 9. Los mató a tiros y golpes. Después de cometer los asesinatos, salió a fumar. Ahí fue cuando paró la lluvia. Entró a otro cuarto donde estaba durmiendo su hermano Marcelo, de solo 15 años, a quien mató de 2 disparos. La única explicación que pudo dar Iribarren ante el juez del caso para justificar tanta masacre fue: les tenía bronca. Entonces los policías, impactados con toda esta historia, le preguntaron por los cuerpos. ¿Dónde los había enterrado? En este punto se da inicio a un juego en el que Fernando engañaba a los investigadores con información falsa. Primero les diría que los cadáveres los había arrojado en un lugar, después cambiaba a otro, hasta que finalmente les indicó un sector a metros del chiquero, el corral para los chanchos. En una fosa común había enterrado los restos de toda su familia. Un equipo de antropólogos forenses tuvo que trabajar varios días en ese sector de la finca. En el año 2002, el asesino fue analizado por un equipo de psicólogos y psiquiatras que arribaron a la conclusión de que Iribarren siempre fue consciente de lo que hizo. Supuestamente, 8 profesionales lo consideraron con rasgos narcisistas y paranoides, con graves trastornos de la personalidad, pero consciente de sus actos. 3 psiquiatras dijeron que no comprendía lo que había hecho. Finalmente lo encontraron culpable y lo condenaron a reclusión perpetua. Gracias por ver Bajo la Lupa. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Subimos un video nuevo cada semana.